yo cuando era estudiante no le tiré mucha pelota. Es más, de la miocarditis es muy común en nuestro medio, muy poco estudiada y muy poca diagnosticada. Las miocardiopatías es algo que tenemos idea, pero tal vez no sabemos su tratamiento. Yo, por ejemplo, cuando era residente, recién aprendí lo que era el tratamiento de miocardiopatía, diagnóstico de miocarditis. Entonces, es muy infravalorado este tema por los estudiantes. No sé si los docentes del otro grupo les enseñan este tema. Está en el programa analítico de la materia, pero he visto que en algunas materias, digamos, los docentes obvian algunos temas. Por ejemplo, en infectología hay un tema que es de arenavirus y de parasitosis, y no avanzan parásitos en infectología. Y deberíamos llevar porque se avanza, se ve bastante parasitosis. A pesar de que hay una materia de parasitología, pero nunca es poco lo que se aprende de parasitología, porque la parasitología que le enseñan ustedes en segundo año es más como diagnosticarlo y un poco de tratamiento. En cambio, en infectología ya es el correcto tratamiento y manejo, ya viendo con pacientes, ¿no? Porque en segundo año nomás solamente ven las muestras del paciente, no lo mismo. Bueno, entonces comencemos. ¿Cuál es el concepto de miocardiopatía? Son enfermedades caracterizadas por alteración morfológica y funcional del miocardio. Estas pueden clasificarse entre miocardiopatía dilatada, que quiere decir que el miocardio está más grande, o sea, de tamaño. Miocardiopatía restrictiva, que el miocardio no puede contraerse o relajarse de manera adecuada, o sea, no hace buena diástole y no hace buena sístole. Y miocardiopatía hipertrófica, que el músculo del miocardio está muy grueso, y ya hemos visto en insuficiencia cardíaca hace unos minutos que cuando aumenta el tamaño del músculo va a disminuir la cantidad de sangre que puede recibir ese ventrículo durante la diástole. Entonces, esos son los tres tipos de cardiomiopatía. Vamos a hablar de la miocardiopatía dilatada. La miocardiopatía dilatada se caracteriza por el aumento del tamaño del ventrículo izquierdo con disminución de la función sistólica, medida por la fracción de eyección. Entonces, nuevamente volvemos a ver la fracción de eyección. Dependiendo de la fracción de eyección y al tamaño del ventrículo izquierdo, vamos a dar el diagnóstico de miocardiopatía dilatada. ¿Cuáles son las causas de una miocardiopatía dilatada? Miocarditis inflamatoria, infecciosa y no infecciosa. ¿Alguien que se acuerde qué infección puede producir miocarditis? Una miocarditis crónica, dilatada, a la larga. El Chagas es una infección, ¿no?, parasitaria que a la larga produce una miocardiopatía dilatada, es el ejemplo más común que tenemos en nuestro medio. Hay otra que al comienzo produce hipertrofia y a la larga produce dilatación, es la famosa faringoamigdalitis por estreptococo piógeno, casi digo demoníaco, estreptococo piógeno, que a veces cuando no se hace un correcto tratamiento, siguen circulando los anticuerpos que producen destrucción de la válvula principalmente, y en algunos casos también pueden producir endocarditis bacteriana y a la larga destruir los miocitos del ventrículo izquierdo, ¿no? Tóxica: alcohol, catecolamina, fármacos y metales pesados. Por ejemplo, cuando hablamos de alcohol y catecolamina, es muy común en los pacientes que utilizan esteroides cuando van al gimnasio que hagan a la larga miocardiopatía. Igual, primeramente estos pacientes hacen hipertrofia del miocardio y posteriormente hacen una hipertrofia excéntrica de los miocitos del ventrículo izquierdo y se dilatan. El alcohol, los pacientes que son alcohólicos crónicos pueden hacer miocardiopatía dilatada. Metales pesados, por ejemplo la famosa hemocromatosis. Tuvimos un paciente en el San Juan de Dios, me acuerdo que llegó, era 35 años, mujer con miocardiopatía dilatada, Chagas negativo, cuadros infecciosos negativos. No sabíamos cuál era la causa, al comienzo queríamos tratarla como una causa idiopática, porque como les mencioné, normalmente las mujeres no enferman del corazón hasta que les viene la menopausia. Pero esta paciente tenía 35 años con miocardiopatía dilatada y era
era un core bobby, literalmente, un corazón de hueco, bastante grande. Resulta que esta paciente era de la que le gusta ir al gimnasio y no sé quién le enseñó de que bueno, hay que tomar vitaminas para reforzar tu defensa, crecimiento de colágeno en los músculos. Bien, pero no faltó alguien que le dijo, y si lo reforzas con hierro, y no le tiraba tabletas de hierro peor que embarazada, ¿no? Entonces no, pues hizo una hemocromatosis. A la larga estos metales pesados se precipitan en el miocardio y producen necrosis de los miocitos y se adelgaza el miocardio. Entonces, un caso muy excepcional fue ese caso. Causas metabólicas: la obesidad, la diabetes, déficit nutricional y electrolitos, o déficit de electrolitos puede producir miocardiopatía dilatada. Genéticas, estas son muy raras. Normalmente se ha visto que los pacientes que viven alrededor del Mediterráneo hay enfermedades que pueden desencadenar una miocardiopatía dilatada. Superposición con miocardiopatía no dilatada, idiopática y otras causas diversas, ¿no? Entonces aquí tenemos, ¿no?, un corazón normal, ¿no? Este es el septo interventricular, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, y comparamos con un corazón dilatado. Fíjense cómo está el ventrículo derecho aumentado de tamaño, ventrículo izquierdo aumentado de tamaño. Por ende también va a aumentar el peso del mismo miocardio, del mismo corazón. Y esto a la larga, uno dice, ¿le va a entrar más sangre? Sí, pero a la larga no va a tener la fuerza de la contractibilidad suficiente como para enviar toda la sangre hacia adelante, y siempre va a quedar un remanente. Ese remanente a la larga va a producir sobrecarga de este mismo ventrículo que va a regurgitar hacia la aurícula y va a producir una insuficiencia cardíaca, o si no, esa sangre que queda como remanente va a producir coágulos y cuando venga una síntoma la va a mandar hacia arriba. Y a la larga puede producir ACV isquémico. Bien, normalmente la miocardiopatía dilatada se relaciona mucho con la insuficiencia cardíaca, así que el tratamiento se va a ver relacionado con eso, no lo vamos a mencionar, pero sí vamos a detenernos en lo que es miocardiopatía hipertrófica y miocardiopatía dilatada, restrictiva. Miocardiopatía hipertrófica es un trastorno de miocardio causado por mutaciones del sarcómera o de las proteínas del sarcómero. En otras palabras, aumentan de tamaño, ¿no? Se manifiesta principalmente por hipertrofia simétrica o asimétrica del ventrículo izquierdo, donde si sobrepasa el 1.5 centímetros de grosor del miocardio es un ventrículo si es mayor o menor de 1.5 centímetros es un ventrículo no dilatado. Pero si sobrepasa 1.5 centímetros ya se considera hipertrofia del miocardio. Ahora ustedes me dirán, pero doctor, y dicen que cuando los deportistas de élite se le hipertrofia el corazón no es patológico. Hay valores fisiológicos. Por ejemplo, los atletas pueden manifestar hipertrofia del ventrículo izquierdo entre 13 a 15 milímetros. Si esto lo pasáramos a centímetros, entre 1.3 a 1.5 centímetros, coincide con acá, de grosor del miocardio. O sea, mientras el miocardio no pase de 1.5 centímetros, el corazón está normal. Pasa más de 1.5 centímetros, ya se considera hipertrofia. ¿Ya? Normalmente, por ejemplo, hay a los atletas, digamos, es por eso que tienen lo que se llama la bradicardia sinusal, porque como tienen mayor músculo a nivel del miocardio, se contrae de una manera adecuada y no es necesaria una frecuencia cardíaca alta cuando están en reposo. Por eso automáticamente el nódulo sinusal se regula y produce la famosa bradicardia sinusal del deportista, que ellos estando en reposo pueden tener frecuencias cardíacas hasta de 50 y no manifiestan ninguna sintomatología. En cambio ustedes que no son deportistas le ponen frecuencia cardíaca de 50 y ya están viendo ya están en el cielo de los capibaras y alucinando y un montón de cosas. En cambio estos pacientes no. Ahora, la miocardiopatía hipertrófica se va a caracterizar por esto, ¿no? Normalmente tenemos el corazón sano aquí, pero miren cómo se engrosa. Normalmente el miocardio se puede engrosar en 3 lugares: en el vértice cardíaco, o sea, en la punta cardíaca, en el septo interventricular y a nivel de la salida de la aorta. ¿Ya? A esos 3 niveles
se puede producir la hipertrofia del miocardio de los ventrículos. A nivel del vértice cardíaco, septo interventricular y a la salida de la aorta. A ese nivel se produce la hipertrofia, ¿no? Y como se dan cuenta, el corazón no se hipertrofia hacia afuera, se hipertrofia hacia adentro. Miren cómo disminuye la capacidad del ventrículo izquierdo. Y esto a la larga va a producir lo que mencionamos anteriormente, insuficiencia cardíaca, ¿no? Nuevamente, corazón normal, miocardiopatía hipertrófica, miren cómo aumenta el septo interventricular, y en este caso, este es el otro crecimiento, aumenta justo donde sale la aorta. Entonces, si hay una hipertrofia justo donde sale la aorta, se va a llamar hipertrofia cardíaca obstructiva. ¿Por qué? Porque al momento que se dé la sístole, la sangre no va a poder salir y el paciente va a entrar en una insuficiencia cardíaca muy severa. Fisiopatología, los procesos que siguen y contribuyen a la fisiopatología de la miocardiopatía hipertrófica son función diastólica anormal. ¿Por qué? Porque como ya hemos visto, al aumentar el grosor del miocardio, la capacidad del ventrículo va a estar disminuida. Por ende, cuando hay una diástole, no va a poder almacenar suficiente sangre, ¿no? Obstrucción del tracto de salida, lo que acabamos de ver acá. Se obstruye la aorta y por ende no va a poder salir hacia afuera la sangre. Regurgitación mitral, ¿por qué? Porque si aquí ya disminuyó la cantidad de sangre, va a quedar un remanente. Y cuando vuelva la sangre de la aurícula izquierda nuevamente acá, va a chocar con el remanente y siempre va a haber una regurgitación a través de la válvula mitral hacia la aurícula. Isquemia miocárdica, a la larga, si disminuye la cantidad de sangre que entra a este ventrículo, al salir también va a disminuir el gasto cardíaco. Si disminuye el gasto cardíaco, va a disminuir la irrigación de los órganos y por ende también la irrigación de las arterias coronarias que nutren al miocardio. Entonces a la larga este tipo de hipertrofia miocárdica va a producir infarto agudo de miocardio. Por eso es que los fisiculturistas tienen alto índice de infarto agudo de miocardio. ¿Por qué? Porque producen este tipo de hipertrofia en el septo interventricular, disminuye la capacidad de la diástole, disminuye el gasto cardíaco, disminuye la irrigación de las arterias coronarias y se da el infarto de miocardio. ¿Por qué? Porque de tanto alzar peso, va a haber un momento que ya está tan hipertrofiado el miocardio que cuando necesite para alzar más peso, va a demandarle más sangre al miocardio para producir sístole. Pero como no llega la suficiente, va a producir isquemia y el paciente entra en infarto súbito, ¿no? Entonces eso es muy importante. Es por esta razón que los pacientes, o sobre todo los fisiculturistas, hacen infarto de miocardio. No solo los fisiculturistas, también los que hacen potencia, los que hacen halterofilia, los levantadores de peso olímpico, ¿ya? Por el hecho de hacer fuerza, a la larga se puede hipertrofiar este corazón. Por eso es que normalmente en otros pacientes, en otros países donde hacen halterofilia, hay un equipo multidisciplinario de sus atletas. No solamente pues lo ve el cardiólogo para decir, ah, ya tu frecuencia está bien, tu presión está bien. No, hacen ecocardiogramas rutinarios para ver de que no se engrose el miocardio. Y si hay un engrosamiento anormal del miocardio, hacen tratamientos para evitar que este atleta sufra efectos adversos por la actividad que realiza. Bien, ¿qué otros más? Las arritmias cardíacas. ¿Por qué? Porque no va a haber una correcta diástole o no va a haber una correcta sístole y por ende a la larga va a producir esto mismo, ¿no? Y función anormal del sistema nervioso, que eso es muy raro, pero puede conllevar a una hipertrofia miocárdica. ¿Cómo se diagnostica la hipertrofia miocárdica? En el electrocardiograma podemos ver ondas Q prominentes, que son las que bajan, van a ver unas ondas Q casi como dicen en foso. Viene la Q, ¡pum!, con bastante voltaje hacia abajo, eje desviado hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Elevación o depresión del segmento ST, puede observarse un supradesnivel o un infradesnivel. Normalmente cuando ya ven un infradesnivel ya van a pensar de que el paciente ya está infartado, hay una isquemia del miocardio, ¿no? Ondas T invertidas. El ecocardiograma es muy importante para el diagnóstico porque el ecocardiograma me va a decir exactamente
de qué grosor está el miocardio y cómo está llenado durante la diástole ventricular. Si hay un aumento del grosor del miocardio mayor a 1.5 centímetros y una diástole ventricular irregular, es diagnóstico confirmatorio de hipertrofia miocárdica. Resonancia magnética. A veces el ecocardiograma, como dicen todos los estudios laboratorios, todos los estudios imagenológicos, sobre todo ecografía, ecocardiograma, son operador dependientes. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo ella puede decir, doctor, esto está en 1.5 centímetros, está normal, pero viene y vos me dice, no doctor, esto está en 2 centímetros. ¿A quién le creo? Tal vez ninguna de las dos se equivoca, como le digo, es operador dependiente. Pero, como dicen, ¿no? Hay que observar, una usa lente, la otra no, entonces le creo a la que usa lente. Ya, porque es operador dependiente, puede estar ciego. Entonces la resonancia magnética es muy importante. Cuando tenés esas dudas de que si está engrosado o no el miocardio, pueden pedir una resonancia magnética para ver con mucha más claridad el grosor del miocardio. Pero no vamos a poder ver el llenado diastólico ni el volumen sistólico. ¿Ya? Entonces para eso el ecocardiograma es mucho mejor. Con eso vamos a ver cuánto de sangre llega durante la diástole del ventrículo y cuánto sale a través de la aorta. Entonces solo la resonancia magnética nos va a servir para ver el grosor del miocardio, no así la funcionalidad del mismo. Angiotomografía cardíaca se puede solicitar, pero no está muy indicado, ¿ya? Y cateterismo cardíaco, que cuando tienen dudas, como dicen también, ¿no? El ecocardiograma es operador dependiente y la resonancia magnética depende de quién la ve. ¿Quién la ve? Supongamos que ustedes son internistas y el cardiólogo es medio ciego y dice, no, según la resonancia de grosor está bien. La última opción es el cateterismo cardíaco. Meten un catéter por la vena subclavia, entran hacia las cavidades ventriculares y pueden hacer la medición de la cantidad de sangre que entra y sale durante el ciclo cardíaco. Bien, aquí por ejemplo tenemos una resonancia magnética. Normalmente miren, este es el miocardio, lo que está de negro es el músculo y lo que está de blanco es sangre, o sea, cuando se llena durante la diástole. Y normalmente se dice que cuando hay una hipertrofia miocárdica en la resonancia magnética se va a ver el signo de haz de picas, o sea, se va a ver este signo como una pica, ¿ya? Si ustedes ven eso en el ventrículo izquierdo, más que seguro que es una hipertrofia de miocardio, signo de haz de picas. En el electrocardiograma que vemos, miren las ondas Q, bastante profundas, bastante prominentes, ¿no? Indicativo de una hipertrofia miocárdica, ¿no? Entonces, eso podemos ver en el electrocardiograma. Si no, también podemos ver ondas T invertidas o infradesniveles o supradesniveles a nivel del ST, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, haciendo un ecocardiograma, ¿no? Podemos ver los tipos de hipertrofia miocárdica. Por ejemplo, cuando hay este tipo de hipertrofia miocárdica, miren cómo se ve. Aquí está el miocardio engrosado, protuberancia septal basal, septum cóncavo, forma de cavidad ovoidea, ¿no? Miren, coincide con eso. Tabique convexo, o sea, cuando el tabique se hipertrofia tanto para el ventrículo izquierdo como para el ventrículo derecho, miren cómo va la imagen, como una bolita, cavidad concéntrica, ¿no? Hipertrofia apical, ¿se acuerdan que les mencioné que a veces hipertrofia el vértice? Miren cómo aquí se ve en el esquema hipertrofiado netamente el vértice y aquí cómo se ve engrosado el vértice. Y cuando hablamos de uno sigmoide, que es cuando recién está comenzando la hipertrofia, se ve así, como una S itálica. El más grave es este de acá, este de acá que obstruye la salida de la aorta. Fíjense cómo se ve. Esta es la aorta y esta es la válvula aórtica. Miren, esta es la válvula aórtica. Son semilunares, por ahí tendría que salir la sangre, pero esta de aquí la obstruye. ¿Ya? Entonces ahí estamos viendo el ecocardiograma y algunos signos que se pueden ver en el mismo, ¿no? Y aquí también nos dice, ¿no?, cuánto es la obstrucción de la luz de la aorta, por ejemplo, 40-50%, 30-40, 10% y menos del 10%, ¿no? También para eso nos sirve el ecocardiograma, para ver cuánto de obstrucción aórtica hay por esa hipertrofia. Con eso evaluamos qué hacer con el paciente. ¿Cuál va a ser el tratamiento?
La meta es reducir el inotropismo cardíaco. ¿Por qué creen que hay que disminuir el inotropismo cardíaco? Para disminuir la demanda del ventrículo que está usando. Para disminuir la demanda de oxígeno por el ventrículo, ¿no? Porque si hay un inotropismo aumentado, va a haber mayor contracción, pero va a haber mayor pedida de oxígeno por el miocardio. Si nosotros no reducimos eso, va a haber un momento que puede ser isquemia miocardio, ¿no? ¿Qué más? Y aumentar el tiempo de llenado diastólico. Tenemos que hacer que ese ventrículo trate de relajarse lo más posible, que trate de almacenar la mayor cantidad de sangre posible. Entonces, ¿qué harían con ese paciente? Podemos usar un beta bloqueante para disminuir la frecuencia cardíaca. Al disminuir la frecuencia cardíaca, va a aumentar el tiempo de diástole y va a haber un mayor llenado ventricular. No solo eso, los beta bloqueantes también, ¿para qué sirven? Disminuyen el inotropismo del miocardio. Entonces, hacemos un tratamiento. Como le digo, los beta bloqueantes, lo mejor para la población. ¿Qué más? Beta bloqueantes, ya lo mencionamos. Bloqueadores de canales del calcio. ¿Por qué? Porque estos ayudan también a la relajación de las arterias, sobre todo de la aorta, para que no haya mucha regurgitación. También el músculo miocárdico se va a relajar un poco más, facilitando la diástole. Ahora, si no, con los medicamentos o ya la hipertrofia es muy severa, se puede hacer una miectomía septal quirúrgica, que normalmente es la porción inferior del tabique interventricular. ¿Qué se hace? Entran a cirugía y sacan un pedazo del tabique interventricular, principalmente de la porción inferior del miocardio. ¿Para qué? Para tratar de aumentar la capacidad del ventrículo izquierdo, y así que cuando haga diástoles pueda llenarse adecuadamente y haber un mejor gasto cardíaco, ¿ya? Otro es la ablación septal con alcohol. Por ejemplo, cuando ustedes tienen una obstrucción de la arteria aorta, la ablación consiste en lo siguiente: es un cateterismo cardíaco, entran por la vena subclavia, llegan al ventrículo izquierdo, y cuando llegan al ventrículo izquierdo meten un cablecito por acá, y ese cablecito tiene un electrodo que va a producir pequeñas cauterizaciones en el miocardio. Al producir cauterizaciones en el miocardio, van a cauterizar los vasos sanguíneos que irrigan esta parte del miocardio. Y al cauterizar eso, no le va a llegar a cierto grupo de miocitos la irrigación, va a causar necrosis localizada de cierta cantidad de miocitos, y por ende, como dicen, órganos que no se usan se atrofian, y esos miocitos que han sido cauterizados se van a atrofiar y van a disminuir el grosor de la pared interventricular. Eso es lo que hace la ablación, una quemadura. Como haciendo como un electrobisturí, o sea, cuando ustedes están queriendo parar la hemorragia con el electrobisturí, lo mismo, queman una parte del miocardio, produciendo isquemia localizada de cierto grupo de miocitos, y esto a la larga se atrofian y disminuye el grosor del septo interventricular. Electroestimulación cardíaca de dos cavidades o marcapasos DDD. Vamos a llevar un poquito de clase de marcapaso, ¿ya? Hay tres tipos de marcapaso. Si hablamos de localización y según su función. Si hablamos de localización, hay unicameral, bicameral, tricameral, ¿ya? ¿Qué quiere decir? El unicameral va a estimular una cámara, en algunos casos o es una aurícula o es un ventrículo. Bicameral, que estimula tanto aurícula como ventrículo. Y tricameral, una aurícula, un ventrículo, y una aurícula o un ventrículo del otro hemicardio. Ya, en otras palabras, estimula tres cámaras. Ahora, ¿qué significa DDD? Ahora les voy a explicar. Nuevamente, monocameral, miren, este es el marcapaso entre el electrodo, estimula directamente, en este caso, ventrículo derecho. Bicameral, entra el cablecito, estimula uno a la aurícula derecha y uno al ventrículo derecho. Hay otro que puede ser bicameral, que estimula solamente los dos ventrículos, y el tricameral, que miren en este caso, una aurícula, un ventrículo y el otro ventrículo. ¿Ya? Esos son. Ahora, ¿qué significan las letras? La primera letra corresponde a la cámara cardíaca estimulada. Si la primera letra es una O, no estimula ninguna cámara. Si la primera letra es una A,
estimula una aurícula. Si estimula una B, solo un ventrículo, y si es una D, estimula tanto un ventrículo como una aurícula del mismo lado. Esa es la primera letra. Acá tenemos la primera letra. Segunda letra, corresponde a la cámara cardíaca sensada. Para que me entiendan, sensada es que este marcapaso va a observar la función de esos miocardios. Por ejemplo, si es O, no está observando ninguna cámara. Si es A, solo va a observar a la aurícula. Si es B, solo al ventrículo. Y si es D, tanto aurícula como ventrículo. Las observa. Y la tercera letra es lo que va a hacer, ¡pum!, la inhibo, o sea, disminuyo frecuencia cardíaca. Si estaba viendo la aurícula y veo que está irregular o está muy lenta esa aurícula, ¡pum!, activo la T, trigger, va a hacer aumentar la frecuencia cardíaca de esa cámara. Y si es una D, si estaba observando la aurícula, ¿qué va a hacer? Va a inhibir o estimular esa cámara que estaba observando. Me imagino que no me han entendido, así que vamos a hacer un ejemplo. Parate vos, parate vos, parate vos y parate vos. Que necesito dos altos y dos chiquitos. Venga para acá. Los dos altos, párense atrás. Y los dos, no, párense atrás los dos pequeños y los dos altos adelante. Ya. Aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Yo soy el marcapaso, ¿ya? Entonces, normalmente, ¿cómo es la frecuencia cardíaca? Agáchense ustedes. ¿Se agachan? Ya, agáchense nada. Bien. Ahora, subo, ustedes se levantan y ustedes se agachan. Ya, vamos, eso. Bajate, agachan. Ese es un ciclo cardíaco normal, ¿ya? Ahora, yo soy un marcapaso DDD. ¿Qué hago? Observo, vigilo y estimulo tanto aurícula izquierda como ventrículo izquierdo. Ventrículo izquierdo y aurícula izquierda. Yo lo observo. Entonces, muévanse primero rítmicamente. Váyanse las aurículas, suban, eso, rítmicamente. Ya. Y supongamos que en algún momento, en el lado izquierdo, hay alguna normal, sigan moviéndose. Yo estoy programada para inhibir. Entonces, cuando veo que uno está yendo muy rápido, lo voy a golpear. Ahí, fue muy rápido. Entonces, ¿qué hace? Lo golpeo y automáticamente el lado izquierdo o todo el corazón se para. ¿Para qué? Para esperar el próximo ciclo cardíaco que manda el nódulo sinusal para volver a la contracción. Vuelvan a moverse. Ya, volvió a moverse. Entonces yo soy el marcapaso DDD, observo quién está normal. Golpeo acá, se paraliza todo el corazón, vuelve otra vez el ciclo cardíaco. Ahí está. Eso es lo que hace el marcapaso DDD. Vigila aurícula y ventrículo por la primera D, observa aurícula y ventrículo por la segunda D y inhibe o estimula aurícula ventrículo dependiendo de la función, porque yo estoy observando y el rato que veo una arrítmica, ¡pum!, lo golpea. En otras palabras, le pasa corriente para producir una pausa y así se regule con respecto a las otras cámaras. ¿Me entendieron ahora? Pueden sentarse. Ese es un marcapaso DDD. Por ejemplo, hay algunos que dicen marcapaso AAT. ¿Qué va a hacer? Va a observar la aurícula, va a estimular a la aurícula y va a producir, y va a inhibir a la aurícula. Por ejemplo, en un ataque arritmia o en un flúter auricular. Por ejemplo, un paciente con flúter auricular persistente. Entonces, este flúter auricular va a estar así y las otras van a estar moviéndose bien. Entonces, este marcapaso, ¿qué va a hacer? Y cuando entra el flúter, eso es lo que hace los marcapasos. Control. No sé si me dejé entender. ¿Sí? Bien, entonces eso es el marcapaso DDD. Para eso, ¿en qué caso vamos a usar? Hipertrofia miocárdica, marcapaso DDD. Para otro tipo de hipertrofia, para otro tipo de miocardiopatía dilatada, ¿se puede usar marcapaso? Sí, pero ya no van a ser DDD, van a ser de otro tipo. ¿Ya? Y para eso les puse esta tablita para que jueguen más o menos y se den cuenta qué tipo de marcapaso, por ejemplo, en la dilatada se va a usar. En la dilatada normalmente tienden a hacer fibrilación y flúter, entonces van a inhibir principalmente, ¿no? Bien, miocardiopatía restrictiva.
Es un conjunto de enfermedades que inducen disfunción diastólica. En otras palabras, no hay un correcto llenado del ventrículo. Con deterioro progresivo del llenado diastólico, lo que conlleva una disminución del volumen sistólico. Posteriormente, un gasto cardíaco bajo y finalmente hipoperfusión, ¿no? En otras palabras, no va a haber un correcto llenado del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque ya sea que el ventrículo izquierdo no se puede relajar, o en este caso la aurícula también no se puede relajar, pero principalmente es el ventrículo el que más perjudica. Fisiopatología. Principalmente esto es lo que pasa. Las aurículas grandes, ventrículos pequeños. Por ejemplo, cuando hay una insuficiencia cardíaca restrictiva por diástole, ¿qué es lo que va a pasar? Este corazón o estas aurículas no van a poder contraerse adecuadamente. Recuerden que las aurículas son bombas de cebado. Entonces, como no van a poder contraerse adecuadamente, estos ventrículos van a estar disminuidos de tamaño por el mismo hecho de que no les llega sangre. Y a la larga, cuando se dé la sístole, va a haber una regurgitación hacia la aurícula, aumentando el tamaño de la aurícula, aumentando la presión intraauricular, y esto, por ejemplo, si la aurícula derecha es la causante, va a ir ¿hacia dónde? Va a ir hacia la circulación porta, va a producir edema, ¿cómo se dice? Hepatomegalia, ascitis, y si es del lado izquierdo va a producir edema agudo del pulmón, ¿no? Insuficiencia retrógrada. ¿Por qué se caracteriza? Presión aumentada de la aurícula derecha y izquierda, congestión venosa sistémica, congestión pulmonar, van a manifestar estertores y edema con hepatomegalia y ascitis, ¿no? Y si hablamos de insuficiencia retrógrada, o sea que no pueden inyectar la cantidad de sangre adecuada, la presión sistólica y la precarga van a estar disminuidos y el gasto cardíaco va a estar disminuido, lo cual se va a reflejar en una fatiga del paciente, ¿no? Bien, ¿cuáles son los tipos de miocardiopatía restrictiva? Están la miocardiopatía restrictiva no infiltrativa, miocardiopatía restrictiva infiltrativa, miocardiopatía restrictiva por depósito, miocardiopatía restrictiva inflamatoria, y está, ¿cómo se llama? De causa no conocida, idiopática, y miocardiopatía restrictiva idiopática que me ataca, ¿ya? Si hablamos de miocardiopatía no infiltrativa, podemos hablar de una idiopática o una esclerodermia. La esclerodermia es una colagenopatía, donde el colágeno que tiene el miocardio se empieza a endurar. Normalmente la esclerodermia se caracteriza porque estos pacientes no tienen lágrimas, no tienen glándulas salivales, secretan poco o casi nada de saliva, las pieles se les endurece, algunos le dicen piel en porcelana porque por parche se endurece, van a sentir aquí duro y aquí blando. Pueden producir estenosis esofágica porque el colágeno del esófago se estrecha y el miocardio se endura. Entonces va a producir una insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque ese corazón no se puede contraer o no se puede relajar, con la misma restricción que causa este colágeno. Miocardiopatía infiltrativa. También son otro tipo de patologías autoinmunes como la amiloidosis, sarcoidosis, pero estos producen inflamación del miocardio. Al producir inflamación del miocardio, van a producir isquemia de los miocitos, y al no haber miocitos funcionantes, no va a haber una correcta diástole ni una correcta sístole. Miocardiopatía por depósito, hemocromatosis, lo que mencioné en el ejemplo anterior, el acúmulo de hierro se acumula en el miocardio, lo va destruyendo. Enfermedades por depósito de glucógeno, o aquí también entra en miocardiopatía por depósito paciente que ha tenido un paro cardíaco y lo han cardiovertido más de 3 veces. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa cuando hacen una cardioversión? Pasan electricidad, es cierto, pero normalmente cuando ustedes hacen más de 3 cardioversiones, corren el riesgo de destruir toda la red de Purkinje. Y si no destruyen la red de Purkinje, van a producir microablaciones en el miocardio, y ese miocardio, cuando pase el periodo inflamatorio, se va a remodelar y se va a sustituir por fibrosis del miocardio. Entonces se va a ir acumulando y no va a haber contracción ventricular o relajación durante la diástole.
Pasan algunos pacientes que han sufrido infarto de miocardio, los han paleteado más de 7 veces, salen, es cierto que salen, pero ¿a qué costo? Pueden salir con miocardiopatías por depósito. A la larga, ese corazón no va a contraerse y ese paciente va a vivir netamente pues, postrado. ¿Por qué? Porque cualquier actividad que haga le va a manifestar disnea e insuficiencia cardíaca. Normalmente el tratamiento para estos pacientes es trasplante cardíaco. Si estuvieran pues en Estados Unidos, cuando viene la serie de Dr. House, hay creo que un banco de órganos interminables, porque he visto en 3 capítulos seguidos que trasplantan corazones como si fuera a cambiarse los zapatos, ¿no? Aquí piden un corazón una vez cada 10 años, si no te lo ha donado un familiar. ¿Ya? Así que muy difícil. Así que cuando ustedes en algún momento tengan que hacer RCP a algún paciente que les toque paletearlo, si no sale de la fibrilación ventricular, tengan cuidado. Tal vez le salga, pero con una posible miocardiopatía restrictiva, porque queman miocitos y pueden destruir las redes Purkinje, lo cual va a dificultar síndrome de diástole. ¿Ya? Tengan cuidado. ¿Ya? Inflamatorio, fibrosis miocárdica, síndrome de Loeffler por eosinofilia sistémica, puede producirse también por fármacos, radiación, síndrome carcinoide, etc. ¿no? Bien, el tratamiento de la miocardiopatía restrictiva, hay que tratar la causa desencadenante de la misma. El uso de diuréticos es muy importante para disminuir los síntomas y tratar de disminuir la precarga, con ello va a conllevar a un mejor llenado diastólico y menor sintomatología. Uso de anticoagulantes, porque ya vieron que siempre queda remanente en las aurículas y puede producir coágulo, que a la larga, si se produce coágulo, va a haber ACV isquémico, más que seguro. No hay una guía de manejo eficaz. Normalmente, cuando estos pacientes entran en miocardiopatía restrictiva, como mencioné, el mejor tratamiento para estos pacientes en primer mundo es trasplante cardíaco. ¿Por qué? Porque este tratamiento lo único que va a hacer es disminuir los síntomas, pero el problema no se va a controlar ni solucionar. En cambio, los otros tipos de miocardiopatía, si se han dado cuenta, hay un montón de tratamientos y el paciente puede vivir con tabletas de una manera tranquila, se hace una buena dieta, una buena cantidad de ejercicio y una buena medicación. En el caso de la restrictiva, muy difícil. Casi siempre están manifestando edema, disnea, etc. Y van a sufrir mucho. Entonces, normalmente el tratamiento definitivo, trasplante cardíaco. Doctor, dígame. ¿Y esos coágulos que se pueden formar pueden ocasionar un tromboembolismo pulmonar? Depende. Normalmente, si son los de aurícula derecha, sí, porque esos van por las arterias pulmonares al pulmón. Pero si se forman en ventrículo izquierdo, no, esos van a producir, en aurícula izquierda, esos van a producir ACV. ¿Ya? Ahora, miocarditis, que es muy distinto a miocardiopatía, ¿no? Miocarditis se define como un proceso inflamatorio con necrosis que afecta al miocardio. En otras palabras, una inflamación del miocardio que, si persiste, puede producir necrosis del mismo, ¿no? Mecanismos de daño al miocardio son lesión directa de los miocitos por el agente infeccioso, por ejemplo, puede producir un estreptococo, era piógeno, olvido siempre porque estoy acostumbrado a unidades porque soy neumólogo. Ya, estreptococo piógeno, lesión del miocito causado por una toxina, por ejemplo, Corynebacterium diphtheria, en algunos casos puede producir una toxina que puede producir daño al miocardio, y lesión del miocito como resultado de una reacción inmunitaria. Esto se vio mucho durante el 2020, el COVID. Casualmente el COVID podía producir una miocarditis, una carditis por COVID. Normalmente el paciente llegaba disneico y aparte de disnea con frecuencias de 40 a 45. ¿Y por qué? Porque los anticuerpos se unían a las células miocárdicas y cuando venía el factor de complemento y venía también los macrófagos, empezaban a fagocitar a los miocitos, produciendo destrucción del ventrículo, de las células de los ventrículos, y por ende disminuía la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Claro ejemplo, ¿no? Una reacción antígeno-anticuerpo, la más común, que va a producir destrucción ya sea del miocito, de los discos intercalares, etc. Por ende va a disminuir la funcionalidad de este ventrículo, ¿no? Aquí tenemos un montón de células que participan en la reacción de choque antígeno-anticuerpo, ¿no? Causa más importante de miocarditis,
si hablamos de virus, adenovirus, el Coxsackie, virus hepatitis C, virus de inmunodeficiencia humana, si hablamos de toxinas, del anthrax, cocaína, interleuquina, bacterias, micobacterias, por ejemplo la tuberculosis puede producir una miocardiopatía por tuberculosis, es muy rara pero sí puede producir, Streptococcus pyogenes, Mycoplasma pneumoniae, Treponema pallidum, pero ese es más crónico obviamente, en algunos casos puede producir una lesión aguda del miocardio, hongos como el Aspergillus, Candida, Coccidioides, Cryptococcus, Cryptoplasma, Protozoo, el Trypanosoma cruzi. En algunos casos los pacientes manifiestan una miocardiopatía aguda por Chagas y en algunos casos la muerte es inminente por una infección aguda, ¿no? Pero casi siempre hemos visto que se produce una miocardiopatía dilatada y eso es por cronicidad del Chagas, más que todo por los anticuerpos. Es muy raro que el parásito produzca una miocarditis aguda. Normalmente cuando el paciente es inmunodeprimido sí produce eso, pero si es inmunocompetente como ustedes, más que seguro no le va a producir la miocarditis, pero sí la miocardiopatía dilatada con el pasar de los años, ¿no? Parásitos como la larga migra, el Schistosoma brasiliense, hipersensibilidad, digoxina, diuréticos, cefalosporinas, alergias, en otras palabras, sin síndrome autoinmune, lupus eritematoso sistémico, arteritis estacayasu, diabetes, etc. ¿Ya? Sintomatología, normalmente la miocarditis es asintomática, casi siempre solo manifiesta síntomas cuando el paciente ya entró en una descompensación, en otras palabras, en insuficiencia cardíaca causada por esto mismo. En algunos casos puede haber fiebre previo a la insuficiencia cardíaca. Si tu paciente llegó con insuficiencia cardíaca, pero te dijo que hace 3 horas tuvo fiebre, muy posible que esté haciendo una miocarditis aguda. Síntomas de insuficiencia cardíaca: mareo, síncope, palpitaciones, hipotensión, ¿no? Típico de esto. Diagnóstico: en el electrocardiograma va a haber taquicardia sinusal, elevación del segmento ST, onda T invertida, bloqueos auriculoventriculares. ¿Por qué? Porque como se muere el miocito, no va a haber por dónde pase el impulso de despolarización de las redes por Purkinje, y por ende no va a haber ondas, va a haber un bloqueo en el electrocardiograma. En la radiografía de tórax puede haber una leve cardiomegalia y algunas veces se asocia con derrame pericárdico. Ecocardiografía principalmente nos va a servir para ver la motilidad del ventrículo, si se mueve o no se mueve. Cateterismo cardíaco para la misma función, y normalmente se llega a diagnosticar por biopsia endomiocárdica, ¿ya? Casi no se realiza porque cuando vos te preocupás más de tratar la insuficiencia cardíaca, a la larga con la misma medicación se trata la miocarditis y ya no es necesaria la biopsia. Pero en algunos casos, por ejemplo, cuando son miocarditis a repetición por patologías autoinmunes, es recomendable la biopsia endomiocárdica, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no?, una elevación del segmento ST, ¿ya? Vemos elevación del segmento ST, ondas T negativas. Esto nos indica posiblemente que el paciente está pulsando como una miocarditis, ¿no? Vemos aquí en esta radiografía un corazón dilatado. Si le damos la vuelta a la radiografía, vemos el famoso signo de copa de champán, que es indicativo de derrame pericárdico, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, estas zonas blancas donde ha habido isquemia causada por la miocarditis, ¿ya? Estas son las bandas, los músculos papilares, que normalmente son tendinosas pero igual tienen sangre, y en este caso están todas isquemizadas aquí igual en la región de la aurícula derecha. Y aquí vemos, ¿no?, que hay infiltrado linfocitario, macrófago, fagocitando todos los miocitos, ¿no? Hay una inflamación del miocardio en este caso. Tratamiento: tratar la causa desencadenante, tratar las complicaciones como insuficiencia cardíaca, infarto o arritmia, marcapasos transitorios en caso de haber una bradiarritmia. Eso igual se introduce por cateterismo. Una vez el paciente está mejor, se retira el marcapaso, ¿ya? Es transitorio por eso. Y bueno, eso sería el tema de hoy. Hemos avanzado en miocarditis.